Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro la que titula el video sobre si Vader supo que Rex no murió y que colaboró con los rebeldes. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango así de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados, aparecerás en los créditos y nos apoyarás también a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema hicimos un par de recientes videos explicando dónde estamos en ese cómic, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Cristóbal Taiba nos cuestiona ¿en qué series post episodio 6 podemos ver a la canciller Mon Mothma? Y hablando de series post episodio 6 como el Mandalorian, debo decir que no me parece mera casualidad ya haberla visto en el live action, pero en la serie de Andor, que sabemos que sucede antes del episodio 6 de la saga. Claro, volviendo aquí con Genevieve O'Reilly tras haberla visto en la cinta de Rogue One, Masters. Y ojo que Lucasfilm hizo mucho ruido con ella y otros personajes, con todo esto de que la revolución sería televisada en Disney Plus en diversas series como esta. Pero esto también sucederá en Mandalorian o en la serie de Ahsoka, que sabemos que suceden 5 años después del regreso del Jedi. Y en esa línea del tiempo es muy posible ver a la canciller Mon Mothma de la Nueva República, la jefa del poder. Estoy aquí el día de hoy para hablar con los senadores de mente abierta. Aquellos que creen todavía que al entrar en este edificio estamos en un templo. Así que creo que solo se sentó el terreno para ver a Mon Mothma en esta serie es muy pronto, Mastis. Y puede ser en cualquiera de estas como un breve cameo, o también, claro, en Skeleton Crew o la temporada 4 del Mando, que suceden en la misma línea del tiempo y que también están en desarrollo. Yo particularmente pienso que veremos un poco más delante a Mothma, pero sobre todo ya viendo en el Mandalorian 3, Star Destroyers imperiales siendo desguazados en un mundo del núcleo neorepublicano, y sabiendo que en el canon fue justo Mon Mothma la que orquestó el gran desarme promoviendo la paz y quitando las naves capitales, esto nos acercaría mucho en este tipo de series a verla. Y esto puede ser mucho más pronto de lo que pensamos, Masters, quizás en este mismo 2023. Es así que nuestra segunda pregunta en relación al 5º capítulo del Bad Batch 2, el Master Rang nos cuestiona si la tumba Megazord del Bad Batch es en realidad de los Zeffo. Y bueno, personalmente sigo pensando que es un Megazord de los Power Rangers, Masters. Megazord activado. ¿Qué le pasó al Megazord? El Megazord fue destruido. No, bueno, pero ya hablando en serio, Masters, su origen no lo sabemos a ciencia cierta porque se deja a la interpretación. Y sabemos que hubo especies antiguas que usaron armas de destrucción masiva como los Kwa o los Rakata. Por eso yo mismo pensé en ellos. No obstante, sí hay mucha evidencia como para pensar que esto pueda ser Zeffo, como esas tumbas y esos alienígenas que vimos en Jedi Fallen Order. Ya que también los Zeffo pues son una especie antigua y sus templos son ligeramente similares en sus formas exteriores. Pero también sus guardianes tienen piedras extraíbles que les da su poder. Pero ojo, Masters, que también son muy distintas a las que vemos en el Bad Batch, así que eso también me hace dudar. Aunque también el Megazord lanza un poderoso rayo azul como los guardianes Zeffo que enfrentó Kestis en las múltiples tumbas. Y es más, hasta la cabeza aplanada en forma de disco de esos aliens es muy similar a este Megazord del Bad Batch, pero también está mucho más inclinada a esta. Vaya, hasta hay el detalle de que algunos Zeffo fueron hasta destructores de mundos. Y si juntamos todo esto y vemos la cabeza, inmediatamente podemos decir, no, sí, son Zeffo. Pero a ciencia cierta, la cara de los guardianes y las estatuas y este Megazord son muy distintas entre sí al compararlos de frente. Pero lo que más me hace dudar, Masters, es que los jeroglíficos de Fallen Order y de los Zeffo en realidad no se parecen en nada a los que vemos en la tumba de Scar-Anal que visita el Bad Batch donde se activa ese robot destructor. Así que creo que la intención de los creadores es dejar abierto esto a nuestra interpretación de que solo fue una tumba de una raza muy pero muy antigua, incluso más vieja que los Jedi. Una raza que bien puede ser Rakata, Zeffo o de otra especie antigua hasta nueva. Aunque claro, hay que reconocer que sí hay cierta evidencia que apunta a los Zeffo, Masters. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Enduring GT nos cuestiona si Cody buscará a Rex en el Bad Batch. Y esto no lo sabemos a ciencia cierta, Masters, así que aquí entramos en los terrenos de la especulación responsable. No obstante, hay ciertas evidencias que nos pueden
pueden acercar a esto en el pasado, sobre todo porque conocemos que los dos clones fueron muy buenos amigos desde la serie de The Clone Wars. Así que no sería para nada raro que Rex buscara a Cody porque fue su amigo y porque hasta colaboraron con el Bad Batch en el arco de Anaxis. Y también lo digo porque ya vimos que Rex en la temporada 1 del Bad Batch ha estado ayudando a otros clones distintos, particularmente al Bad Batch y al clon Gregor. Y sabemos también por la serie de Rebels que él colaboraría con viejos clones como el propio Gregor y Wolfie. Así que está implícito que Rex colaboró con clones rebeldes. Lo curioso, claro, es que el capítulo 3 de la temporada 2 del Bad Batch, ahí vimos que Cody entendió lo mal que estaba el Imperio Galáctico, al igual que los otros clones que ya les mencioné, Masters. Inclusive Cody hasta dejando su posición en Coruscant, dándonos a entender que dejó el ejército, yéndose pues de esa central naval que estaba en Coruscant. Y no sabemos, Masters, qué pasó con Cody ni con Rex en el futuro del canon inmediato, pero veo muy posible, por su relación pasada y por todo este contexto, que se vuelvan a ver o al menos que se busquen. Y esto, claro, nos podría dar un épico cameo con dos viejos amigos clones reunidos de nuevo al puro estilo de Ahsoka y de Rex como ya lo vimos en Rebels. Porque no nos olvidemos, pues, que esto del Bad Batch se trata de clones. Y se sigue con esta cuarta pregunta, el Master Enduring contraataca cuestionándonos si Anakin guiará a Ahsoka en su búsqueda por Ezra. Y bueno, la verdad es que nunca consideré esa opción, pero suena bastante divertida, Masters. This is where the fun begins. Y es que ya sabemos que Anakin Skywalker estará en la serie de Ahsoka por medio de Hayden Christensen, como ya lo han confirmado los sitios del Hollywood Trade y hasta la propia Rosario Dawson en sus redes. Pero también sabemos que antes de encontrar a Ezra junto con Sabine, que de eso se tratará la serie junto con encontrar las amenazas que tiene el gran almirante Thrawn, Ahsoka pues primero deberá resolver el acertijo de dónde acabó Ezra y cómo llegar hasta él. Ojo, Masters, que Ahsoka estará visitando varios templos Jedi, como ya vimos en algunas imágenes oficiales de esta serie viendo ruinas antiguas, fuera de que toda la iconografía de la serie es el mundo entre mundos, que también forma parte de ruinas antiguas de los Jedi como lo vimos en Rebels. Así que quizás en un momento de definición complicado, cuando Ahsoka lo necesite, sea el maestro quien se le aparezca no solo para hacer las paces con su ex Padawan, sino que hasta para guiarla sobre cómo dar con Ezra Bridger, como siempre los fantasmas de la fuerza se aparecen en un momento de necesidad hacia sus alumnos. Así que ahí también podemos ver cómo Ahsoka por fin estuvo en paz con Anakin. Sobre todo, pues, después de haber combatido con él. Y ojo aquí, Masters, y cuidado con el spoiler breve, ya que Making Star Wars nos ha corroborado que veríamos a Anakin y al mundo entre mundos hasta viendo visiones del pasado o de líneas temporales que nunca fueron, como por ejemplo con Ahsoka tomando el lugar de Kenobi Mustafar venciendo a Anakin Skywalker para darse cuenta así que su maestro estaba destinado a caer al lado oscuro para siempre traer balance. Vaya, todo esto puede acercarnos a que Anakin sea un medio para acercar a Ahsoka hacia encontrar a Ezra. Y en este sentido, sí lo veo posible, Masters, pero a final de cuentas lo descubriremos en la serie de la Togruta a mitad del 2023. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Sancho Talarga nos cuestiona si Darth Vader supo que el Capitán Rex no murió y que colaboró con los rebeldes. Y aquí en este tema tenemos que considerar varias cosas, Masters, ya que por un lado no sabemos todo lo que hizo el Capitán Rex en su juventud hacia los tiempos del comienzo de la era imperial, salvo lo que ya vimos de cómo ayudó al Bad Batch. Ahí pues puede que haya mucha historia aún que contarnos, como siempre suele hacer Dave Filoni, dando saltos de tiempo entre eras y sus personajes para rellenar huecos. Y en este caso hay toda una historia aún que contar con Rex, estando separado de Ahsoka tras lo que vimos en el final de Clone Wars y en Tales of the Jedi, sobre todo para dimensionar por qué ayudaba a ciertos clones como la Fuerza Clon 99 o a Gregor. Y esto es vital para poder entender por qué acabó 14 o 15 años después retirado en el sistema Silos como lo vimos en Rebels. Pero aquí hay algo clave de la temporada 2 de Rebels para entender si sabía el Imperio y el Buró de Seguridad Imperial y también Vader sobre los retirados Rex, Gregor y Wolf. Ya que en el episodio 4 de la temporada 2 de Rebels, cuando los rebeldes de Lothal buscan a estos clones, los soldados clones reciben en su ATTE una llamada de rutina del Imperio, y ahí contesta el comandante Wolfie diciéndonos que casi nunca les hablaba el Imperio. Pero esto es clave, Masters, porque al menos nos indica que totalmente Wolfie y quizás también Rex y Gregor no estaban marcados como los más buscados, o que al menos no habían sido criminales detectados por el Imperio, al menos no en los primeros 15 años del Imperio Galáctico, porque literalmente ahí Wolfie le contesta a Kallus como si nada. Aunque claro, también la serie de Bad Batch puede darle un contexto extra a esto de cara al futuro. No obstante, en esa parte de la serie de Rebels, el agente Kallus de la inteligencia imperial, conociendo sus códigos de clones, le vale un completo pepino estar hablando con Wolfie. Pero lo mejor aquí es que en esa escena el Capitán Rex se aparece como si nada para junto con los otros dos clones retar a Kallus y al Imperio.
Y allí Calus Masters lo único que buscaba era cazar al Jedi que ellos tenían, es decir, a Kanan Jarrus ahí en su casa. Y es ahí en ese momento preciso donde estos clones terminarían ayudando a la tripulación del fantasma para ya hacerse unos rebeldes en forma. Así que hasta este punto de la historia, aparentemente ninguna fuente dentro del Imperio consideraba a estos 3 clones abiertamente como unos traidores, aunque fueran desertores o retirados. Así que esto también nos dice que seguramente en este punto de la historia en concreto, Vader no sabía tampoco que Rex no murió o que estaba colaborando con rebeldes. No obstante, todo cambia a partir de ahí, Masters, ya que también Rex en lo subsecuente de Rebels se infiltró en numerosas bases del Imperio, como por ejemplo con Kanan Jarrus vestidos de Stormtroopers. Y es más, hasta Rex estuvo en la base de Yavin 4 e inclusive también en la temporada 4 de Rebels abiertamente participó en la liberación de Lothal, sumándose como un refuerzo de Ezra Bridger para vencer al gran almirante Thrawn y sus fuerzas. Y ojo, Masters, que en todas las instalaciones había holocámaras por estar en esta época de represión imperial. Así que había muchas evidencias a que Rex y los otros clones ya eran traidores para el Imperio en estos tiempos. Evidencias pues que seguramente podrían ligar hacia con el clon Rex mediante el Buró de Seguridad Imperial y esto a la postre llegarle a Vader. Pero aquí la pregunta que de verdad nos tenemos que hacer es ¿por qué le importaría a Vader saber que Rex murió y mucho menos si él era un rebelde? Porque para Vader años antes, como lo vimos en el final de Clone Wars, era bastante claro que el Capitán Rex había muerto junto con toda la compañía 332. Y esto también se nos corroboró en la novela canónica de Ahsoka, porque Rex y ella hicieron esas tumbas que también vimos en The Clone Wars, además de para honrar a los otros clones, para que cuando los imperiales finalmente las encontraran los dieran por muertos. Por eso ahí Ahsoka deja sus sables que le dio Anakin, y ella tal cual menciona en el libro que no reconocerían al clon Rex porque había otros miles idénticos a Rex de la compañía 332. Sus cadáveres eran idénticos. Así que para Vader era bastante evidente en ese momento que Rex estaba muerto y no sabría que Ahsoka estaba viva, sino por los indicios que tendría después con los Inquisidores y en Rebels. Pero sabemos canónicamente porque esa fue la intención de Dave Filoni en Rebels y su 4ª temporada, emulando a aquel viejo soldado del regreso del Jedi mediante el Capitán Rex, y hasta como lo vimos en la miniserie The Galaxy of Heroes, que justo el Capitán Clon Rex estuvo en la luna de Endor, en toda esa batalla combatiendo al Imperio abiertamente al lado de Han, Leia y Chewbacca, y hasta viajando también en esa lanzadera lambda antes hacia Endor junto con Luke. Curioso porque también sabemos por el propio regreso del Jedi que Darth Vader sintió ahí con la fuerza a todos los que iban en esa nave Tydirium bajando hasta la luna forestal de Endor, tal cual sintiendo su conflicto a su hijo Luke Skywalker ahí, Masters. Vader's on that ship. Vaya, a lo que voy es que incluso el Lord de los Sith pudo haber sentido precisamente en ese instante al Capitán Rex cuando pasa la lanzadera Tydirium enfrente del Executor porque él también iba a bordo de esa nave. Así que todos estos cambios recientes de Dave Filoni, con eso de reconvertir a Rex en ese viejo soldado que vimos que peleó en Endor y que también iba en esa nave, le dan un nuevo sentido completamente a ese momento. Porque quizás a Vader pudo no haberle importado por décadas o ni siquiera saberlo dando a Rex por muerto, pero seguramente esos momentos del regreso del Jedi lo cambiaron todo dentro de su armadura. Y ojo, Masters, que sabemos que Vader nunca quiso recordar su vieja persona como Anakin Skywalker, siempre pues dándolo por muerto. Así que al menos en gran parte de su pasado, no habría una razón antes durante la era imperial como para que él quisiera buscar a Rex, o que incluso supiera pues que había sobrevivido convirtiéndose en un rebelde, pese a ver múltiples grabaciones de lo que hizo en bases imperiales o en Lothal. Pero es en ese momento del regreso de Jedi lo que seguramente lo cambió todo con él. Porque si lo pensamos así, Masters, no solo Luke, su hijo, iba ahí, sino también su viejo amigo fiel de su juventud como el Capitán Rex. Vaya, ahí es bastante evidente que Vader tenía un denso conflicto con Skywalker como nos lo dice abiertamente. Y esto también ha sido muy evidente en Vader en el último año de su vida en los cómics, visitando por ejemplo la tumba de Padme Amidala, o también teniendo una relación con Sabe o hasta dudando de su propia lealtad Sith. Así que el hecho de sentir a su hijo, y con este nuevo elemento de Rex siendo ese soldado que también visitó Endor, esto pudo haber sido otro factor para derrumbar la máscara de Vader y que aflorara así Anakin, Masters. Creo pues que este enorme hecho le da otro sentido completamente distinto a esa escena en concreto del regreso del Jedi, porque con los poderes y el sentir de la fuerza tan grande de Anakin, seguramente sí sintió que su viejo capitán de la 501, o sea Rex, no solo iba en esa misma nave, sino que él se había vuelto
tanto un rebelde como su propio hijo Luke, lo cual, claro, sería otra enorme raya en el tigre, para que así Anakin terminara por abandonar su faceta como un Lord de los Sith al final de ese filme. Pero si también te interesa ver quiénes sabían que Palpatine era en realidad Darth Sidious, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.